ejercicio de la profesión y un conocimiento un poco del tema de la energía. Y en este sentido creo que la preparación tanto de la primera presentación como de esto a uno lo obliga a actualizarse y a ordenarse y a recuperar y a recobrar conocimientos profesionales y bueno, tratar de poner todo lo mejor que uno puede, ¿no? Y la idea es compartir, no es dar clase y a lo mejor puede haber algunas falencias o algunas partes de información, inclusive de interpretación de la realidad actual, que como bien planteó Gregorio, la situación energética y sobre todo la parte eléctrica es sumamente compleja. Y eso lo vamos a ir viendo ahora, lo vamos a ver cuando empecemos a desarrollar el temario que tengo previsto, en que nadamos en un mar de incertidumbres. Y sobre todo de mar de incertidumbre, porque creo que nuestras autoridades políticas actuales también nadan en un mundo con un mar de incertidumbres. Entonces, todos los costos, los valores, no son valores fidedignos, o no, mejor dicho, no son valores que muchas veces la realidad se dice una cosa y se ve otra cosa distinta en la realidad, ¿no? Pero antes de entrar en tema, en la segunda parte de la reunión anterior surgieron dos preguntas y me gustaría responder a una primera, y la segunda inquietud es parte del temario que vamos a desarrollar ahora. Las dos preguntas que fueron, una la hizo Claudia, no sé quién es el apellido de Claudia, y la segunda la hizo Elvira. Yo me voy a concentrar en la parte, voy a darle en la primera parte, la primera el mensaje de Claudia, la consulta de Claudia está vinculada a lo que es generación distribuida, y es uno de los temas que vamos a ver en el día de hoy, entonces ahí lo voy a desarrollar y voy a tratar de darle las respuestas que ella plantea en la pregunta. Y la segunda es lo que plantea Elvira. Yo voy a compartir la pantalla, porque creo que es un tema crucial el que plantea Elvira, no solamente desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de minería, y es algo que tenemos que empezar a internalizar bueno, y tenerlo presente e inclusive divulgarlo y ponerlo de manifiesto, sobre todo tanto a las autoridades actuales como a las autoridades que nos toquen, que nos gobiernen a partir del año 23. Porque en el año 23, comparto la pantalla y empezamos a desarrollar el tema para darle un orden. La pregunta que me hace Elvira es a base de un artículo que salió en el Energía Online EOL, y esto plantea, básicamente este artículo, en todo caso lo podemos compartir después, el tema de lo que planteó el actual secretario de Energía, Darío Martínez, versus la opinión que fue la privatización del sistema eléctrico y lo que permitió en la época del gobierno de Menem, el despegue después de la crisis energética del año 89-90, que permitió el despegue del sistema energético en Argentina con un altísimo grado de inversión, y se concesionaron prácticamente la mayoría de todas las centrales que estaban en poder del Estado, o que estaban en su momento, no tanto en poder del Estado, porque en el caso de las centrales del Comahue, que llamemos las que están sobre la cordillera, estaban en Hidronor, y la pregunta, y se concesionaron a diferentes concesionarios cuya concesión vence en el año 23. Entonces la pregunta es que el actual el ministro de Energía prevé o plantea la estatización del sistema energético, aduciendo, desde mi punto de vista y por la experiencia que me ha tocado en la parte profesional, en las centrales sobre todo en las centrales hidroeléctricas, en el sentido de que no hay un control y que no se hacen
los mantenimientos preventivos, no se hace un cuidado de las centrales, etcétera, etcétera. No bien, uno lo puede leer en el artículo. En aquel momento, y en contra de la posición que había planteado en su momento, que fue lo que llevó a la privatización en el caso de La Peña, si no me falta de La Peña, que era La Peña, que fue el ministro y el que llevó a cargo toda la parte de la privatización. Mi posición, y de acuerdo a la experiencia que tengo, todo lo que termina en manos del Estado termina deteriorándose. Y es decir, y se termina cayendo o se termina destruyendo, y básicamente ya la experiencia la hemos vivido, y hago referencia a una experiencia profesional que puede tener cierta analogía con lo que pasa en Venezuela. Es decir, el sistema energético venezolano, hago la exposición, fue totalmente estatizado, y las situaciones directamente fueron caóticas porque no se continuaron las obras básicas que estaban en desarrollo, ni tanto en la parte del sistema de transmisión como en la parte de lo que es la parte de la terminación y la construcción de las centrales de las centrales hidroeléctricas que estaban en construcción, que se paralizaron todas las obras, y ni que hablar del tema de mantenimiento, sobre todo de centrales muy importantes, como pueden llegar a ser las centrales de Guri, la central de Tocoma quedó paralizada, etc. Y lo mismo sucede con todo el sistema de transmisión. Entonces, quiero dar una respuesta. Me parece que la operación de la parte energética por la parte privada es una garantía. Primero, por dos motivos. Primero, porque, es decir, el Estado no se desentiende desde un punto de vista operativo. Es decir, como vimos la semana pasada, la administración de CAMESA es una administración que cuenta minuto a minuto con qué centrales, con qué unidades generadoras tiene y en disponibilidad. Y esto con conocimiento de causa, cada central hidroeléctrica tiene que informar al sistema de administración de CAMESA cuáles son las máquinas que no van a estar en servicio y los motivos por qué las máquinas van a estar fuera de servicio. Y doy otro ejemplo, en el sentido de que si hay que hacer algún tipo de pruebas específicos sobre unidades nuevas o después de mantenimiento, como por ejemplo pueden ser rechazos de cargas, tienen que contar con la autorización de CAMESA. Es decir, que el que maneja en definitiva todo el sistema eléctrico es CAMESA. Y CAMESA sabe qué máquina, en qué estado está y por qué puede proveer cada central. Y hay fortísimas penalidades. Es decir, el sistema está diagramado y funciona en ese esquema. Y segundo, hay un aporte que creo que es muy importante desde el punto de vista económico, es decir, ninguna empresa privada le gusta trabajar a pérdida, y no tener máquinas en disponibilidad, que ya significa un costo o un beneficio que no pueden cobrar, significa que tener paralizado y no significa tener ganancias. Eso desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista operativo, y después llamémosles desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, en cierta manera, está limitado por el hecho de que las máquinas tienen que estar en disponibilidad y tienen que estar funcionando correctamente. Y segundo, el tema que las unidades, todas las centrales, y llamémosle una situación que puede ser de riesgo, independientemente de lo que es la parte operativa, es decir, de generación propiamente dicho, llamémosle toda la parte de presas, y todo el sistema en general están, lo mismo que en la parte atómica, están controladas por lo que se llama en general comité de expertos, y muchas veces son comités de expertos internacionales, y que hay muchos profesionales argentinos que están trabajando y que van visitando y van viendo los problemas y las situaciones en forma periódica de los estados de cada una de las estados de construcción de las centrales, sobre todo de hidroeléctricas, y también de la parte de las centrales nucleares.
Entonces, creo que desde todo punto de vista el Estado tiene un control y tiene una garantía, en cierta manera, de que sistemas como a lo mejor de Piedra del Águila, que estamos hablando centrales de los años 80 o más, han tenido, y de la época de Menem, han tenido un correcto desempeño y no han tenido inconvenientes y tienen que seguir operando. Esta ley vence el año que viene, el año 23, es decir, que habría que renovar con cada una de las centrales, con cada uno de los concesionarios. Conozco uno, por ejemplo, lo que, lo que es Central Costanera, que también es dueña de la operadora de la central de Piedra del Águila, la central hidroeléctrica Piedra del Águila. Marcado esto, también hay y esto sí lo marco, porque bueno, hay un punto de discusión, y sobre todo hay mucha difusión y propaganda al respecto, ¿no? Que es la parte de la minería. Y en particular voy a hablar, a lo mejor, por conocimiento en forma indirecta y no conocimiento en forma profunda, porque no estoy en el tema, si bien estoy ligado directamente a través de la Cámara de CADIEC, de la Cámara de Energía de Córdoba, con los fabricantes de baterías, que es el litio. Hoy por hoy el litio está explotado, pero no queda un gramo en el país. Es decir, no se pueden producir baterías de litio porque todo es llevado al exterior. Y esto vence también en el año 23. Entonces, creo que como sociedad debemos darnos y plantear un análisis, sobre todo desde el punto de vista de decir cómo estamos utilizando y administrando nuestros recursos naturales, que es uno de los puntos que pongo al final, ¿no? Y en este caso de los recursos naturales, de los recursos hídricos y de los recursos de generación. Y esto creo que, bueno, fueron políticas que se definieron en su momento, a lo mejor para atraer inversiones y garantizar un tiempo de desarrollo, pero creo que en este sentido me parece que merece y que pongamos mucho foco en cómo estamos nosotros desde el punto de vista de la minería y desde el punto de vista y de lo que estamos hablando de la generación eléctrica, ¿no? Con esto creo que habéis dado una respuesta, enciendo una luz amarilla. Me parece que esto, desde un punto de vista, si a Juntos por el Cambio le toca en el año que viene gobernar, me parece que son puntos que nosotros debemos plantear y desarrollar. Y sobre todo, porque bueno, uno a través de la noticia habla como si el boom del litio fuera un punto de desarrollo interno cuando no nos queda la posibilidad. Y nosotros tenemos la tecnología y la capacidad, y hablo de Córdoba y de las empresas que conozco que están vinculadas a esto, que tienen la capacidad de desarrollar, por ejemplo, la batería de litio en todo lo que es la parte de para el desarrollo de software, la parte de electromovilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hay desarrollos de electromovilidad, pero chocamos contra la imposibilidad de contar de ese material, que es un material estratégico, y bueno, ustedes creo que la mayoría estamos al tanto de la información que dan en los medios de información, que son veraces en cuanto que es lo que el mundo y hacia dónde estamos apuntando y hacia dónde va encaminado el mundo, que lo vamos a ver en algún momento más, y tenemos que subirnos a ese barco. Pero creo que resguardando nuestros patrimonios y sobre todo que todo eso significa fuentes de trabajo en forma directa e indirecta. Bueno, dada la respuesta, espero que Elvira, haberle dado la respuesta a Elvira, de mi opinión y de lo que pienso y por la experiencia que tengo al respecto, cómo lo debo manejar. Entonces ya de lleno, y sobre todo esto viene también un poquito para engancharnos de lo que tratamos en la reunión pasada. Ahora vamos a entrar directamente a la presentación, a la segunda parte. Que la verdad es un tema sumamente álgido por la actualidad,
y bien lo comentó Gregorio al comienzo en la presentación, ¿no? Dice, bueno, reitero un poco en esto, que esta segunda presentación tiene por objeto visualizar los costos de generación, los cuadros tarifarios, generación distribuida, eficiencia energética, seguridad energética e impactos ambientales. El objeto de esto es tomar conciencia, vuelvo a reiterar, para que se nos haga carne, ¿no? Y Carlos, somos, creo que cada uno de los que estamos... ¿Sí? Discúlpame, no se está proyectando el PowerPoint. A ver, discúlpame. Yo lo estoy como proyectado, no sé si no todo el mundo lo ve. A ver, salgo de nuevo Perfecto, para sí. ver de ponerlo. Vuelvo a ingresar a... ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahí está, aquí está. A lo mejor cuando cambie justo de pantalla quedó desenganchado. Perfecto. Denme un minutito. Ahí vamos. El objeto es tomar conciencia sobre la complejidad, el impacto ambiental y el costo de la energía. Vamos a entrar en un concepto que es el costo de generación. El costo de generación, y que vamos a ver dentro de los cuadros tarifarios, es que cada provincia o cada distribuidor cobra, es parte sustancial del costo de la factura eléctrica. Tanto para los grandes usuarios, que son los de mayores de 300 kilovatios, como los consumidores de menores de 300 kilovatios. En general, los consumidores que tienen potencias superiores a 300 kilovatios son los grandes consumidores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina el costo básico? El costo de generación está definido por un costo medio monómico, se llama, que es la suma de los costos representativos de producción propios y asociados de energía eléctrica del mercado eléctrico mayorista, es decir, la parte de generación, que es lo que hemos estado viendo la semana pasada, con relación a la demanda abastecida total en un periodo de control. Entonces, esa es la base sobre la que se empieza a definir el costo de la energía. ¿Cómo? Vamos a ir viendo en forma gradual, pero son valores, muchas veces son valores subjetivos y que no definen realmente la realidad del costo energético. Él dice, el costo es el valor real de lo que cuesta generar energía en el país y resulta clave para determinar los subsidios que destina el Tesoro Nacional a la energía eléctrica. Me parece que más o menos estamos todos, un poco es el tema del día y el problema que desencadena y descalabra toda nuestra economía, ¿no? Creo que al respecto debemos hacer una pequeña acotación, ¿no? Creo que zanjadas todas, es decir, la parte de subsidios, hay subsidios que creo que son necesarios, no hablo de que tienen como finalidad, una finalidad determinada, como por ejemplo desarrollos regionales, o de desarrollo o del tema de impactos sociales, pero tienen que ser muy acotados, muy direccionados y por corto tiempo. De hecho, el tema subsidios, en cierta manera, si bien para nosotros puede llegar a ser una mala palabra, es un problema a nivel, es decir, todos los países del mundo, desde las grandes potencias hasta los más, subsidian los intereses económicos, los intereses políticos que tienen
para permitir los desarrollos. Bueno, el cuadro tarifario que al costo monómico se le debe agregar el tema del transporte, el VAT, que es el valor de agregado de distribución, que es estamos ya hablando, perdón, del cuadro tarifario del comunitario, me van a disculpar ustedes porque no termino de la pantalla con los carteles, se me tapa, ¿no? Cuadro tarifario de distribución. El VAT es el valor agregado de distribución y los impuestos locales, es decir, que cada una de las distribuidoras, llamémosle, y que vamos a trabajar comparativamente en las próximas filminas con tres grandes distribuidoras, que son EPE, que es de Santa Fe, como para tener un punto de referencia, EPEC de Córdoba, Edenor y Edesur. Y ahí vamos a empezar a ver grandes distorsiones, y ustedes me van a preguntar por qué estas distorsiones, y ahí entran a jugar la parte de subsidios y las distorsiones que esto genera en todo el sistema. El VAT corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en áreas de densidad determinada. El VAT, que es el valor agregado de distribución, deberá contemplar al menos los siguientes componentes básicos: costos asociados al usuario, independientemente de su demanda, potencia y energía. Se calcula mediante un sistema económicamente adaptado a la demanda, el SEA, transporte de energía eléctrica con el menor costo de instalación y operación de la instalación de transmisión, transformación y pérdidas técnicas que lo conforman. Entonces, por un lado tenemos el valor monómico, tenemos el VAT, y tenemos los impuestos locales. Ahora, ¿cuál es el valor de referencia que se toma porque cada distribuidora, o en este caso llamémosle PEC o EPE de Santa Fe, cada una tiene sus valores de referencia? Entonces ahí es donde se empiezan a producir los primeros grados de distorsión y los costos que tienen para cada región y lo que tienen que administrar. Entonces ahí empiezan a surgir las primeras distorsiones y la diferencia de tarifas que tenemos a lo largo y lo ancho del país. Y muchas de estas situaciones terminan generando costos adicionales que terminamos pagando todos los usuarios. Vamos a trabajar sobre el área industrial, o lo que llamamos los grandes usuarios. Los grandes usuarios son los que consumen mayor de 300 kilovatios, que pueden ser industriales y comerciales. Estos valores los he tomado, son valores de referencia tomados, y estos cuadros corresponden de referencia de la Unión Industrial de Córdoba. Y del cuadro tarifario de EPEC. Es decir, que son información, llamémosle oficial, que está indicando o no está indicando una realidad. Aclaro esto para que no quede, a lo mejor que son valores subjetivos que uno ha ido tomando para ponerlos, sino que tienen un grado de veracidad por las instituciones las instituciones que lo emiten. El cargo monómico, como hablábamos, sin cargos, es decir, sin VAT y sin ningún tipo de cargo, es decir, neto, en junio del 22, EPE era para junio del 22 es de 21 pesos, EPEC son 19 pesos, Edenur, acá empezamos con las primeras distorsiones, 17 pesos con 55, y Edesur 17,02. El monómico con cargo, todos los valores sin considerar el valor agregado, son de 22 pesos. Para el caso de EPE, 23 pesos con 64 con el caso de EPEC. Edenor, 18 pesos. Y Edesur, 18,79. Y Edesur, 18,22. Es decir, que entre EPEC o, llamémosle EPE, prácticamente con respecto a Edesur tenemos 5 pesos de diferencia. Acá
los mismos valores lo hemos tomado con el costo que habíamos estado estableciendo de 21 pesos, es decir, sin carga y sin IVA, con costos adicionales y sin IVA. Es decir, los valores que hemos estado comparando, nada más que lo he puesto para que tengamos una referencia visual de lo que significa y la distorsión que tenemos en la escala. La Unión Industrial de Córdoba ideó un indicador de base, que es el indicador de precio energético o eléctrico, como para tomar índices de variación y tener una referencia. Entonces he tomado este índice que es desarrollado acá localmente, como para tener una visualización, que también lo vamos a ver en otro cuadro adicional, sobre todo con los aumentos que hemos venido teniendo desde el año 20 hasta la fecha. El EPE entre junio del 21 y junio del 22 ha crecido sin cargo, monómico sin cargo, un 129%, un 129,68%. EPEC, Córdoba, 118,37%. Es decir, que ya tenemos un grado de distorsión en cuanto al precio monómico que cada una de los distribuidores está aplicando. ¿Ok? Que está con el VAT y con los valores que buscamos en el punto de referencia, y sobre todo teniendo en consideración también, y eso es un índice que tenemos que tener en cuenta, es la relación energía producida versus cantidad de consumidores. ¿Ok? Después tenemos Edesur, Edenor, que ha tenido, acá nos vemos que han tenido un mayor incremento de un 133%, y un valor de 138% para Edesur. Es decir, que ellos han sufrido un incremento mayor al que hemos tenido nosotros desde el punto de vista del costo monómico, el de 300 kilovatios. Pero acá entran a jugar todas las otras variables, ¿no? Y acá tomo como referencia EPEC. En la provincia de Córdoba, entre el 14 de enero del año 21 y el 1 de junio del año 22, o 1 de mayo, hemos tenido, para mayores de 300 kilovatios, para la industria, el incremento ha sido del 354%. Que es un valor que hoy por hoy prácticamente ha descolocado a los grandes consumidores y a las grandes empresas, y sobre todo a las empresas agroindustriales, porque son costos de energía, y esto sin considerar las nuevas políticas o las nuevas situaciones que se puedan plantear. Esto es al día de hoy. Y en el caso de la energía, llamémosle, para los que son de 300 kilovatios, es decir, pequeños consumidores en la jerga, ha sido prácticamente del 102%. Es decir, que vemos que en definitiva lo que tanto se plantea en que se ha sectorizado o se está clasificando el aumento de los costos energéticos hacia los grandes consumidores y a los que producen, y está, en cierta manera, se ve subsidiado, por lo menos en la parte de la provincia de Córdoba, en lo que es, llamémosle, residencial, más comercial, más pymes. ¿Ok? Y acá, por supuesto, bueno, acá surgen otros valores, que son los valores de demanda de potencia, como se ha ido declamando, es decir, la demanda de potencia es normalmente la potencia disponible que tiene cada empresa cuando pide una potencia que el distribuidor le tiene que garantizar. Y entonces eso se paga, tiene un costo fijo que en la mayoría de los casos llega a un 30% de la facturación, la disponibilidad de esa potencia. ¿Okay? Es decir, que yo pido 350 kilovatios, yo sé que tengo 350 kilovatios. Si me paso de los 350 kilovatios, tengo una penalización automática.
Es decir, que estos son los valores para la parte industrial. Y lo mismo, como comenté recién, en lo que pasa en la casa, llamémosle a los consumidores, pequeños consumidores o pymes o por parte comercial. Estas conclusiones me parecen acertadas, por eso las he copiado, fueron las conclusiones de la UIC, son con las conclusiones de la UIC. Dice, el aumento anual del IPE, del índice de EPEC, es del 118, ya lo vimos. La EPE de Santa Fe tiene un valor más caro de energía, que es 21 pesos, que era lo que estábamos viendo, por kilovatio hora, ¿no? EPEC tiene 19,86, Edesur tiene 17,025. Todas las distribuidores analizadas, EPEC, EPE, Edenor y Edesur, cobran prácticamente los mismos cargos por energía, cumpliendo el principio de pass-through, es decir, que lo que entra, lo que cobra Camesa, lo directamente lo cobran, que es el punto de partida. ¿Ok? EPEC, bueno, los otros dos son comentarios menores, no tiene, dice, el mayor aumento del año lo registró, como vimos recién, es Edesur con el 138%. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa para los consumidores menores de 300 kilovatios. No quiero decir que son pequeños consumidores, porque ya 300, casi 300 kilovatios es una potencia muy importante. Los pequeños consumidores están en el orden de los 30 kilovatios, 20 kilovatios. Las pymes en general están en el orden de los 80 a 100 kilovatios. Las pequeñas, las pymes chicas, los grandes talleres chicos están en ese orden. ¿Ok? Entonces, el monómico sin cargos en la EPE es de 9,99. EPEC es 9,93, Edenor 6,89 y Edesur 6,34. Acá se plantea en proporción, en porcentaje, mayor diferencia con respecto a los costos que tienen que asumir las provincias, o que estamos asumiendo en la provincia, con respecto a Edenor y Edesur. Con cargos nos vamos a 10,60, Córdoba tiene un costo de incremento mayor, de 12 pesos con 0,6, Edenor 7,39 y Edesur 6,80. Es decir, que seguimos manteniendo prácticamente la misma proporción de 5 pesos, pero eso ¿quién lo paga? Lo terminamos pagando los usuarios. ¿Okay? Como en el cuadro anterior, lo mismo tenemos esto para que tener una visualización gráfica de en escala de lo que significan los diferentes costos. Vuelvo a decir, o vuelvo a repetir, estos son valores al día de hoy, valores que han sido tomados de fuente oficial. A lo mejor si uno va a la factura, va a ver que estos valores siempre tienen algún ajuste, y sobre todo dentro de lo que es la escala, en el caso de Córdoba, ¿no? Toman la escala, diferentes escalas de acuerdo al grado de consumo que se tiene, que uno consume. Es decir, hay una escala hasta 150 kilovatios hora mensuales, después de 150 creo que a 400, que es un poco la idea que se está aplicando, o la idea de aplicar para de subsidiar. Es decir, a lo mejor subsidiar, en vez de 140 kilovatios, subsidiar 40 kilovatios, es lo que se está hablando en este momento, y a partir de ahí sí se cobra la tarifa real para todos los usuarios. Es decir, y que me parece que es lógico. Es decir, el que tiene subsidio tiene que cuidar en cierta manera la energía que está recibiendo en forma subsidiada, y no como lo que se está demostrando, que como la energía está subsidiada, el consumo es mayor. Es decir, a mayor grado de subsidio, mayor es el consumo. Al ser mayor el consumo, tenemos mayor generación, y por lo tanto tenemos mayor costo, el costo energético y lo que tenemos que pagar. Que hoy lo estamos pagando, en definitiva, que son los 14.000 millones de dólares que vamos a terminar pagando para poder subsidiar la energía. Vamos con el mismo índice de la Unión Industrial de Córdoba,
el índice más o menos tenemos que, como lo vimos recién, 81%, tomando junio del 21, junio del 22, 81% en el caso de Santa Fe, 61% en el caso de Córdoba, Edenor 58% y Edesur 64%. Es decir, que en esta franja, más o menos entre EPE, Edenor y Edesur, para los consumidores menores a 300 kilovatios, está más o menos estable. Santa Fe ha tenido un incremento mayor. Bueno, y acá vamos a hacer una pequeña, tomando a EPEC, una pequeña disgregación, ¿no es cierto? Es entre la tarifa T2, que se llama, y la tarifa T1. Y acá vamos a ver más o menos también la parte de los subsidios. Es decir, la tarifa T2 ya es prácticamente, son hasta los primeros 300 kilovatios. Lo que hasta los 303 kilovatios, que es el incremento que hemos tenido. El incremento que hemos tenido, discúlpenme un segundito, fue del 63,90% que hemos visto recién. Y la tarifa residencial, acá vemos la parte de cómo el valor que se ha mantenido, excedente a 300 kilovatios se paga 48,11%, ha tenido un incremento del 48,11%, los siguientes 180 kilovatios también 48%, y los primeros 120 un incremento del 44%. Entonces, ya en este abanico vamos viendo cómo se ha ido disgregando los diferentes aumentos de las tarifas desde la parte residencial hasta la parte industrial. Es decir, y esto estamos trabajando ya desde el valor monómico que pone Camesa sobre cada una de las distribuidores, ya vienen con valores subsidiados. Pero cada una de las distribuidoras tiene que hacer frente a la situación y a la demanda que tiene. Y entonces los costos de energía van siendo variables en la parte regionalmente. Acá, en este cuadro siguiente, les pido que este cuadro lo tomen porque lo he tomado de Infobae, pero me pareció más o menos representativo de los costos de la energía a usuarios residenciales de 300 kilovatios hora mes en junio del 22. ¿Desde qué va? Desde Edesur, que tenemos 1,86, Edenor 1,87, y ahí vamos incrementando, La Rioja 2,086, y así vamos incrementando, hasta el que es más caro, que es Tucumán, que es con 6,89. Fuente periodística, fuente de estudio del sistema. Por eso, como comenté al comienzo, hay una diversidad de información que está circulando y que puede llegar a tener variaciones con respecto a la realidad. Los cuadros que tomamos anteriormente son cuadros oficiales, llamémosle, de las distribuidoras y de un ente como es la Unión Industrial, que es la que hace los estudios de mercado y de los asociados para poder llegar a esa conclusión. Esta es información periodística, pero da más o menos un marco de realidad o un marco de referencia para poder llegar a ver los grados de distorsión que nosotros estamos teniendo entre el AMBA, llamémosle así, y el resto del país. Porque básicamente, si nosotros tomamos estos valores como valores real, prácticamente estamos teniendo una diferencia casi de 4 veces o 3 veces con respecto a lo que se cobra por ejemplo, en Edesur, 2 veces Edesur, con respecto, más de 2 veces, con respecto a lo que paga Tucumán. Y son 2 áreas que en cierta manera, llamémosle así, por la situación social que tienen, son 2 áreas o 2 situaciones que tienen situaciones sociales conflictivas, ¿no? O situaciones de pobreza, llamémosle concretamente. Entonces, creo que dentro de las políticas que tenemos que definir es buscar una equiparación y buscar un equilibrio
en la distribución de los subsidios y ver a los beneficiarios, y no solamente a lo largo de los desarrollos de las economías regionales y lo que es el desarrollo en el interior del país. Bueno, lo mismo que hicimos perdón, en baja tensión, en media tensión tenemos el aumento del índice de PEC, fue del 61%. Este aumento se registró en los últimos 6 meses, ya que en junio del 21, a diciembre del 21, no se registraron aumentos. EPE, Santa Fe, es el valor más caro, como habíamos visto, que es de 9,99. EPEC registra de 9,93, EDESUR 6,34, bueno, son más o menos los valores, lo que representa lo que hemos estado analizando en los cuadros anteriores. Esta es una pequeña conclusión, es decir, el mayor aumento lo registró EPE de Santa Fe, que fue de un 81,17%. Creo que con esto más o menos tenemos una referencia, nos da un índice o una referencia de la situación energética que tenemos actualmente. Y sobre todo desde el punto de vista, desde el costo tarifario, de lo que pagamos como usuarios, la primera impresión que yo saco es que cuando se habla de que no ha habido aumentos, de que todo es subsidio, o que no, el relato mata relato, en cierta manera. Porque básicamente los grandes, llamémosle perjudicados, o los grandes subsidiarios, o los que pagan, es la industria. Que es lo que hemos visto con los aumentos que han registrado en los usuarios de mayores de 300 kilovatios. Y esto, por experiencia, por solicitudes profesionales, ha causado mucho incremento de costos, ¿no? Y sobre todo de imprevisibilidad, y de tener que hacer frente a situaciones que verdaderamente dentro de un mercado, de una situación global compleja. Si bien la mayoría de las empresas agroindustriales grandes o medianas que me ha tocado ver, están en una condición de operatividad importante, eso no implica que ellos han tenido muchos costos más elevados. Es decir, que en forma directa o indirecta, y hablo de Córdoba y de los conocimientos con causa de 2 o 3 empresas que uno puede tener un contacto o una vinculación directa, terminan el campo, en cierta manera, llamémoslo así, que es la parte de la agroindustria, termina subsidiando, en definitiva, a todo el resto del sistema. Doy un ejemplo concreto de una factura que se estaba pagando prácticamente valores reales, estoy dando, de 1.700.000, 1.800.000 pesos, han pasado a tener facturas de casi 3.400.000 pesos de un mes a otro. Entonces, esos son valores reales, es decir, uno lo ve y lógicamente eso crea la incertidumbre y bueno, crea toda la situación de desconcierto que estamos viviendo. Voy a entrar entro en otro tema, espero que más o menos les haya quedado claro, y cualquier duda o consulta, creo que el tema da para mucho más, pero también como da para mucho más, hay una falta de valores fidedignos que permitan definir políticas concretas, que es algo que vamos a tratar un poquito más adelante, ¿no? Creo que el país necesita, y para no ver esta distorsión que tenemos en cuanto a los valores que se cobran de la energía y el costo de la energía, no haya tanta diferencia, poder tener un país previsible desde el norte al sur, desde el este, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta El Amba, tener los equilibrios. Indudablemente que esos equilibrios hay que irlos ajustando. A lo mejor hay que subsidiar parte de las zonas más alejadas, porque el costo de la energía, indudablemente llevar la energía hasta ahí tiene un mayor costo,
y ver cómo se hace con las zonas de mayor densidad de población y más que cobren que se cobre el valor justo y real para poder permitir un desarrollo armónico de la Argentina. Que sin energía ese desarrollo armónico no se puede dar. Entonces, dentro de lo que es una de las fuentes de generación muy importante, que también lo comentó Gregorio y que lo vimos en la charla de la semana pasada, es la posibilidad de la generación a través de las energías renovables. Concretamente, hablemos de paneles solares. ¿Por qué hablo de la energía solar? Porque está más al alcance de la mano de todos los usuarios. Es una energía que la podemos tener al alcance de la mano, con costos que pueden llegar a ser más razonables o menos razonables, pero no imposible, y sobre todo hablemos ya de generación, de autogeneración, y dependiendo de los grados de facturación energética que tenga cada una de las pymes o de los grandes usuarios medios, se puede llegar a ser rentable. Entonces, ¿qué es lo que es la generación distribuida? El régimen de fomento de generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, creada por la ley 27.424, establece el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, pymes, grandes industrias, comercio, producción agrícola, entes públicos y organismos oficiales, entre otros. El excedente de energía generada puede ser inyectada a la red, recibiendo una compensación por ello. Los usuarios generadores podrán asimismo acceder a una serie de beneficios promocionales. Por la experiencia que tengo al respecto, creo que, es decir, para los hogares, es decir, tenemos que, como comenté la semana pasada, tenemos que dividir dos grandes sectores. Uno es el de autogeneración, para las regiones del país que no tienen energía eléctrica de red o de un distribuidor. Es decir, que la energía solar, en definitiva, permite acceder a una energía de desarrollo, y la energía eléctrica que se llama on-grid, que como habíamos comentado la semana pasada, que es la energía que está vinculada directamente al sistema. Las casas de familia, yo creo que para que sea más o menos rentable, tendríamos que superar prácticamente los 5 kilovatios. A partir de los 4 o 5 kilovatios, por el costo de la factura, convendría a lo mejor tener un sistema solar que se amortice en un plazo más o menos alrededor de los 4, 5 años, 6 años, y poder en los tiempos que nos genera para autogeneración, se puede inyectar a la red. Pero esos valores son valores, tómenos como referencia, por favor, son valores que también varían. ¿Por qué? Para el caso residencial, el valor que paga la distribuidora es un valor muy bajo, que está en el orden de los 9 pesos. ¿Okay? En el caso de los grandes consumidores, por encima de los 13 kilovatios, menos de 9 pesos, perdón, 3 pesos. 9 pesos es el precio que vende el distribuidor a la casa de familia, y 3 pesos lo que paga el distribuidor de lo que uno genera. Esos valores, a medida que van incrementándose, como por ejemplo los usuarios de mayores de 300 kilovatios, hoy en Córdoba están en el orden de los 14,90 pesos el kilovatio hora, y el costo generado que pueda inyectar la industria hacia el sistema está en el orden de los 13 pesos. Entonces ahí se conviene porque la energía eléctrica que no utilice como parte de la producción puede ser inyectada al sistema. ¿Ok? Esto en Europa, en general, todo lo que es generación distribuida es lo que ha permitido también ser una de las grandes fuentes de generación eléctrica, permitiendo
también la reducción del consumo de petróleo. En este cuadro, más o menos he tratado de sintetizar para que tengamos una referencia. La casa está conectada al sistema, los pesos son los que tienen que pagar, y después tenemos un panel solar. Este panel solar, lo que no se utiliza es inyectado al sistema, y para eso ya existen los que se llaman los medidores bidireccionales, que directamente marcan lo que se consume del sistema y lo que se entrega al sistema. Y ya la facturación, por ejemplo en Córdoba, eso está vigente, que era la parte de, estoy respondiendo en cierta manera a las consultas que me hizo Claudia, que en San Rafael habían estado en una reunión de la empresa de energía de Mendoza, y habían estado trabajando o explicando cómo funciona el tema de generación distribuida. En ese sentido, Córdoba está muy desarrollado todo lo que es generación distribuida, y con aplicaciones y con una fuerte, no quiero decir la palabra propaganda, pero con un fuerte apoyo institucional, es decir, del gobierno, fomentando la implementación de la generación distribuida. Pero para definir, y acá hago un aporte que vamos a ver ahora, el tema de eficiencia energética, para poder distribuir y ver si conviene las instalaciones de paneles solares o no paneles solares, hay que hacer un estudio primero de costo y tiempos de amortización, y adicionalmente hacer lo que vamos a ver a renglón seguido, lo que es eficiencia energética. Es decir, yo tengo que ver que todas mis instalaciones, y acá hablo en general, no solamente de las casas, de la casa de familia. Bueno, me van a disculpar que si entra ahí llorando alguien, es una de las nietas que está entrando, así que me van a disculpar la interferencia. Entonces, creo que no es lineal, se merece un análisis, un estudio, para decir verdaderamente si conviene o no conviene, ¿ok? Bueno, entramos a otro punto que creo que es un punto que estamos estableciendo. Contesta la pregunta hacia dónde vamos. Y al hacia dónde vamos, y trato de involucrar acá y de incorporarnos a cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Hacia dónde vamos? En ese hacia dónde vamos es la utilización racional del recurso energético, como de todos los otros recursos, ¿no? Pero particularmente acá en lo que nos trata a nosotros es el recurso energético. Es un recurso que es limitado, costoso, y con impactos ambientales. Es decir, que el tener la bombita prendida significa unas ventajas muy buenas, porque nos permite calidad de vida, nos permite el desarrollo de medicina, nos permite el desarrollo industrial, nos permite fuente de trabajo, pero no es gratuito. Entonces, uno de los puntos que tenemos que trabajar y tenemos la obligación de internalizar es el tema de la eficiencia energética. ¿Qué es lo que es la eficiencia energética? He tratado de buscar algunas definiciones simples que las he adecuado para que lo podamos entender. Es el conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre cantidad de energía consumida y los productos y servicios que se obtienen a partir de su uso, sin afectar la calidad de la vida de los usuarios. La eficiencia energética implica usar bien la energía, porque significa ahorrar sin perder en calidad de vida y en calidad de producción. Un ejemplo de esto es la introducción de nuevas tecnologías o el cambio de conductas de las personas. Acá me detengo 2 minutos. Normalmente, cuando se habla de eficiencia, y hablo desde un punto de vista de conocimiento con causa profesional,
Normalmente cuando uno va a una industria y habla de la eficiencia energética, se piensa que es un costo. Y la eficiencia energética no es un costo, es una inversión que rinde una ganancia. ¿Ok? ¿Por qué? Y voy a dar un pequeño ejemplo que la verdad que lo quería poner, pero este cuadro es un cuadro ilustrativo muy importante a nivel internacional. Lo voy a tratar de explicar. En los años 70 se produjo la gran crisis de petróleo. En ese momento, Europa sufrió una de las grandes crisis por la causa de la crisis del petróleo. ¿Y qué sucedía? ¿O qué sucedía en aquel momento? En que el Producto Bruto Interno de la Comunidad Económica era una curva similar a la de consumo de petróleo. Es decir, que el Producto Bruto Interno estaba directamente atado a un consumo del petróleo. De ahí se planteó en la comunidad la necesidad de ver cómo se obtenía ahorrar, lo que significa que permite manejar la relación de cantidad de energía consumida y los productos y servicios a partir de eso, sin afectar la calidad de vida y de los usuarios. Entonces, ¿qué empezaron a desarrollar ellos? A través de lo que se llamaba la eficiencia energética. El uso racional de la energía que viene acompañado de un uso eficiente y también de fabricación de componentes cada vez más eficientes, pero fundamentalmente desde un punto de vista de educación de la población. Esto estamos hablando, es decir, 40 años después, 45 años después, y esto dio origen, perdón, antes de dar, esto dio origen a lo que se llaman las normas ISO 50001, que habla de eficiencia energética y gestión energética, que eran los planificadores y que tenían que planificaban a mediano y largo plazo las necesidades energéticas. Y tienen que ser, para mi punto de vista, entes eminentemente técnicos, independientemente de la política. Educación en el uso racional de las riquezas naturales desde la temprana edad. Tenemos que nosotros cambiar nuestro sistema educativo. Tenemos que, aparte de lo que son los valores éticos, morales que tenemos que inculcar a nuestros niños desde que comienzan, tenemos que inculcarle la necesidad de la preservación de nuestros recursos. Y lo que significa el cuidado. El cuidado desde el punto de vista de una utilización adecuada, no de la no utilización, sacando los fanatismos de extremos. ¿Ok? Y por último, concientización, y eso es lo que nos corresponde a nosotros y en cierta manera es lo que estamos tratando de hacer con esta charla. Concientización y educación sobre el uso racional de la energía desde una visión de la economía circular, que es la economía circular, es evitar la generación de residuos, y los residuos que generamos, tratarlos de reconvertir para reutilizarlos. Y lo que es la contaminación ambiental. Bueno, les dejo estas inquietudes, les agradezco mucho que me hayan escuchado, y bueno, espero que estas dos charlas hayan sido y les sirvan a ustedes, o nos sirvan a todos, porque soy el primero que le ha servido también recuperar o reconstituir un poco toda la vivencia y tomar más conciencia de lo que uno viene desarrollando y pregona. Entonces, bueno, desde ya muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Arden por haberme permitido tratar de compartir con ustedes y de haber tratado de transmitir por lo menos esta experiencia. No sé si hay alguna... Marcos, no sé si hay alguna pregunta, Carlos, Pedro, perdón, alguna conclusión, alguna cosa, estoy a disposición. Carlos, bueno, en primer lugar, agradecerte en nombre del Instituto Hannah Arendt Córdoba por esta exposición, por tu claridad conceptual, por tu esfuerzo, por hacerlo de manera desinteresada, así que quiero invitar a todos los participantes a darle un fuerte aplauso a Carlos. La verdad que... Les agradezco mucho.
Excelente, excelente la exposición. Aprovechar entonces para contarles que el Instituto Hannah Arendt Córdoba es este espacio de formación, de encuentro, de debate, coalición cívica ARI, que quizás encuentra su mayor esplendor en los años no electorales, en donde bajamos un cambio, volvemos a boxes, por así decirlo, para formarnos. Y creo que eso es fundamental. El primer encuentro entonces consistió sobre el análisis del pensamiento de Hannah Arendt, volvimos a nuestras raíces, y en este segundo encuentro analizamos la problemática de la energía en nuestro país, partiendo de la premisa de hacia dónde vamos con la energía. Y si uno prende la televisión y ve las noticias, sin lugar a dudas, el tema energético es una cuestión que está en boca de todos y que atraviesa a la agenda actual, no solo por esta crisis energética que mencionabas, Carlos, por esta distorsión tarifaria, sino también en el mundo por este debate que hay de las energías renovables y las energías quizás más tradicionales, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y creo que si tenemos que retomar dos conceptos fundamentales que mencionaste, es entender que la energía es un patrimonio de todos, es fuente de creación de empleos directa e indirecta, y que a su vez, como todo recurso, la energía es limitada, tiene un impacto ambiental y por eso tenemos que emplearla de manera racional y de manera eficiente. Pasando ya a los avisos, antes de dejar el espacio a preguntas, recordarles que los próximos encuentros que vamos a tener van a ser en el mes de septiembre, sobre el síndrome del impostor, que es este fenómeno psicológico que padecen muchas personas, jóvenes y mujeres, que consideran que no son merecedoras del cargo, del trabajo que ocupan. Y en segundo término también vamos a tener un encuentro con un sociólogo y un filósofo de primera línea, de renombre, que todavía no puedo decir el nombre, pero bueno, desde ya que van a estar todos invitados a estos dos encuentros que quedan en el año. Y por último, mencionar que la semana que viene vamos a estar mandando por mail el PowerPoint que utilizaste hoy, Carlos, que muchos nos lo pidieron, el enlace de las clases, mejor dicho, el enlace de YouTube en donde van a poder encontrar las clases de este curso, como así también de cursos anteriores, y también los certificados. Así que nuevamente gracias, y gracias a todos los que participaron, y desde ya que están invitados a formar parte del instituto, acercando sus inquietudes y acercando propuestas de nuevos cursos. Comenzando entonces por las preguntas, yo tenía anotada una que te hicieron en un comienzo, que te la hizo Guillermina, acerca, Carlos, de cuál es tu opinión sobre el proyecto de represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Estimo que hace referencia a las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Todos aquellos que quieran hacer preguntas, vayan levantando la mano y vamos guiando en esta media hora que nos queda. Gracias. Creo que con respecto a esas centrales, hablo con medio conocimiento de causa, me parece que no es que no sean necesarias, creo que no son necesarias y representan un costo muy elevado en este momento. ¿Por qué? Porque creo que hay centrales más importantes, como puede ser Corpus, sobre el Paraná, aguas arriba de Yacyretá, que no se construye por una cuestión de mal manejo político, que eso significaría básicamente 3.800 megas para el sistema. Se te tiene toda la parte del sistema de transmisión, que toda la parte de salida de Yacyretá de 500 kilovolts, y generaría una fuente grande, una energía y una disponibilidad superior a la que tenemos en las centrales del sur. Segundo, creo que estas centrales del sur hay que hacer toda una línea de transmisión, aparte de la central propiamente dicha. Ha tenido una de las centrales, porque son dos, que son el Condorcliffe y la Barrancosa, y ahora llamadas Néstor Kirchner y Copernic, la de las dos, cambiado el nombre. Una de las dos centrales ha tenido serios problemas, ha tenido que ser relocalizada por problemas geológicos.
es decir, que tienen un costo adicional superior, y aparte de eso, si bien ha habido estudios, sobre todo con respecto al mar, a los glaciares, en la cola de la central hay algún tipo de impacto ambiental que puede tener, no quiero aseverarlo porque sería temerario, pero son situaciones que hacen y que tienen su reserva. Hoy por hoy, creo que es una central que ya comenzó hace más de 4 años su construcción, 5 años de su construcción. Creo que lo que firmó Bataki los otros días fue tratar de cerrar el tema con las empresas chinas. Es una empresa, es decir, ustedes me preguntan a mí, por mi experiencia profesional, yo el tema chinos tengo ciertos pruritos por la calidad de los materiales que me tocó en determinado momento, no con eso lo quiero descalificar, no puedo decir lo mismo de las empresas rusas, o lo mismo de, como les comenté los otros días, de otras empresas, pero el tema cultural, dialéctico, de sistemas de calidad, etcétera, etcétera, es más complejo. No quiere decir con eso que en la construcción no vaya a ser lo adecuado, pero son todos if o preguntas que nos tenemos que hacer y viendo qué es lo que más conviene. Pero creo que desde el punto de vista de ubicación y de la inversión que había que hacer, a lo mejor con inversiones menores se podría haber hecho algo que fuera en forma directa, en menos corto plazo y con mayor beneficio para el país. Tenemos, por ejemplo, Garabi, que es otra central binacional que está sobre el río Uruguay, aguas arriba de Salto Grande. Y aparte de eso, nosotros hoy también me explayo un poquito más, tenemos que pensar desde el punto de vista energético que todas nuestras centrales ya han cumplido un ciclo. Salto Grande, por ejemplo, ya tiene 40 años. Yacyretá tiene 30 años. Yacyretá tiene una particularidad y una situación, es decir, son todas centrales que necesitan su repotenciación, su reactualización y su mantenimiento. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que en el corto plazo, en el mediano plazo, y hablo con conocimiento de causa, Salto Grande va a tener que empezar a parar 1 o 2 máquinas, que significan más o menos alrededor de 200 megavatios, y vamos a tener menos. Yacyretá, de hecho, ya reparó 2 máquinas, que significan 300 megavatios menos. Es decir, que hay que hacer toda una planificación, y no hablemos de las centrales que están sobre el Comahue. Por ejemplo, Piedra del Águila, Chocón, son todas centrales que ya tienen más de 50 años, es decir, son centrales que van a necesitar su repotenciación, su actualización y su mantenimiento. Es decir, que son recursos que vamos a carecer por un tiempo determinado. Entonces tenemos que ver cómo vamos supliendo, planificando, adecuando para hacer frente a esa menos generación de energía que vamos a empezar a tener en los próximos 5 o 10 años. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Gracias, Carlos. En la lista de preguntas tengo en primer lugar a Udaeta y después a Jorge. Udaeta, ya no estás más silenciado. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, te escucho. Sí, se te escucha. Bueno, lo que no veo es mi video, pero bueno, no es relevante que me vea mientras hago la pregunta. Adelante, por favor. Bueno, ya había dejado un conjunto de preguntas planteadas en el video anterior y con el ideario de que se abriera la información a todos los participantes, algo dejé puntualizado. En esta exposición, que yo esperaba la respuesta del expositor anterior, puse un cartelito que quería hacer una pregunta y que la retomo ahora y completo el planteo general. Sí, de acuerdo. Gracias.
No, no, La pregunta, te quiero hacerte una acotación. A mí me mandaron las preguntas por mail y les he tratado de encaminar. A lo mejor la tuya no ha sido vale, sí, presentada, entonces por quizás, eso no le he respondido. Eso no, vale. De todos modos, como el tema lo amerita, creo que queda entonces en el video anterior y en este mismo, sí, en este segundo encuentro, lo que pueda agregar. adelante. A ver, ¿cómo puedo ser extremadamente breve? Lo que repetiré entonces que copié en el video anterior es mi experiencia, que insisto, mis disculpas por la lentitud al inicio, pero bueno, espero completar la idea en un par de minutos nomás, no 5. Hace ya muchos años yo planteé en la sala Ilia, con la presencia de Pino Solanas, el problema del fraude climático. En el conjunto de videos que yo adjunto está mi exposición, no figura la censura de Pino, que me tuve que ir de la sala Ilia, preguntándole en ese momento quien estaba de coequiper de Solanas, que es el premio Nobel Esquivel, si él iba a convalidar la censura en un debate abierto a la ciudadanía. No quedó ahí porque 2 años más tarde, la senadora Morandini concurrí nuevamente a la sala Ilia y planteé la improcedencia de que hubiera censura en un debate abierto a la ciudadanía. Eso no está registrado, pero no se puede ver porque, como me contestaron en la comisión de transparencia informativa, las comisiones y los partidos tenían la potestad, como no estaba reglamentada la ley, de qué decidir se podía publicar o no. Entonces yo, con Morandini, planteo cómo es posible que exista una censura institucional en debates abiertos. Completado ese tema, voy a plantear una mini anécdota para mí enormemente relevante, que es que cuando concurro al CARI, que no es el ARI, sino la Comisión de Asuntos Políticos, Asuntos de Política Exterior, el CARI, creo que vale, discúlpenme la lentitud del planteo, me cruza a la salida Víctor Brostein, que evidentemente no es Juan de los Palotes, y me comenta, yo estoy a la salida, yo estoy de acuerdo con usted, no existe evidencia científica sobre el dióxido de carbono como causa, el dióxido de carbono antropogénico como causa del aumento de la temperatura. Le repregunto a Víctor Brostein, que yo lo conocía de oído como un experto impar sobre el tema energético. Me dice, acá eso no se puede decir. Planteado esto en forma anecdótica, más todos los elementos que yo incorporo en los videos, subsiste la pregunta, y entonces cierro, y creo que ya estoy en los 3 minutos largos, con el planteo que lo que subsiste en esta exposición es la confusión entre lo medioambiental y el dióxido de carbono como causa real del calentamiento global. El expositor anterior, no sin picardía, inmediatamente cerró el planteo con el tema del discurso de género, la preocupación ambiental y la Agenda 2030, que es lo que yo cuestiono, porque es un proyecto reaccionario a nivel mundial que impide el desarrollo industrial
de los pueblos del tercer mundo o los pueblos pobres o como se quiera llamarlo. Así que esa pregunta subsiste, como no vale la compulsa de argumentos en función de un apuro argumentativo, sino que está todo fundamentado, yo me inclinaría y retomo entonces la pregunta que me quedé al principio con el cartelito, quiero preguntar, que es preguntarle al expositor actual acerca de por qué se confunde lo medioambiental, que legítimamente es una preocupación, con el calentamiento global. Ahí se tergiversa totalmente la posibilidad de resolver racionalmente la cuestión. Así que yo creo que con la fundamentación escrita y con videos de todo lo que está sucediendo, también recuerdo en este momento que cuando Magalí Fernández en el AREN planteó temas acordes con lo desarrollado hoy, se me acercó Juan López y me dice, bueno, yo sé que tu tema es pero esto no se puede hablar. Cuando insistí en desarrollar todo este tema en el local de la calle ¿cómo se llama? En Palermo, el local partidario, se me acercó Hernán y me dijo, bueno, ¿para qué seguís viniendo? Otros fueron más intempestivos con la recomendación que me fuese. Así que bueno, queda esta cuestión de fondo. Bueno, la puedo repetir, puedo darte mi opinión desde sí, cómo no. Desde mi experiencia. No quiero polemizar, no pretendo descalificar la opinión que tienes, que me parece valedera, y que es parte del debate que tenemos que darnos. Pero creo que el impacto ambiental no es solamente el crecimiento por la utilización del petróleo o de los gases y del monóxido de carbono y los impactos de efecto invernadero que tienen. También entran otros factores que son sí impactos ambientales que tenemos que preservar, como es la deforestación, como es la conservación de los cauces de los ríos, la parte hídrica, la parte de los peces. Es decir, ahí es un conjunto de situaciones que llevan, entre las que se encuentra, y no es menor, el tema del monóxido de carbono. Pero si nosotros vemos que por un lado, generamos mayor monóxido de carbono, mayor contaminación ambiental desde ese punto de vista, y por otro lado, estamos talando las selvas, los bosques, estamos sacándonos los pulmones, y lo único que absorbemos es monóxido de carbono. Es decir, que esto hay que verlo, me parece a mí, como un aspecto integral, y que es todo lo que lleva, en definitiva, al efecto invernadero. Por eso creo que no es solamente un aspecto. Y soy el mismo expositor que tuvo la vez pasada, y cuando me se planteó la pregunta de por qué el tema de los ODS, yo, y vuelvo a reiterar, es un camino, es una línea, es un objetivo que tenemos que desarrollar. Cómo cuidamos o desarrollamos cada uno de esos puntos son puntos de discusión y abiertos a todo, porque tenemos una diversidad de opiniones y de criterios, pero tenemos que tomar como sociedad y en el fondo incorporarlo y ser agentes transmisores a nivel internacional de todos estos impactos. Por ejemplo, creo que no es decir, es tan nocivo el hecho de no tener, a lo mejor en las construcciones de las represas hidroeléctricas, buscar la minimización de los impactos ambientales que tenemos, y no estoy hablando de monóxido de carbono, por las situaciones de deforestación, o buscar los elementos mitigantes de ese impacto. Indudablemente, y vuelvo a lo que dije en la charla anterior, toda generación, todo elemento de generación tiene un impacto ambiental, por monóxido, por deforestación,
por diferentes situaciones, cada uno tiene su impacto. Entonces, pensar de que nosotros vamos a liberarnos de tener impactos es imposible. Es imposible, pero sí tenemos la obligación de ver cómo minimizamos esos impactos. No sé si ustedes saben, hablo al respecto en esto con conocimiento de causa, Yacyretá, y fue uno de los, creo que a nivel internacional, una de las primeras centrales, para poder conservar toda y preservar la fauna hítica, tiene un sistema de transferencia mecánico de peces para el desahogado de los peces. Y eso funciona a las 24 horas del día, a los 365 del año. Y les puedo garantizar que se pueden parar 5 máquinas de Yacyretá, pero eso no se puede parar. Y menos en la época de desove. Entonces, que es desde octubre a enero. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se garantiza? Se garantiza minimizar los impactos ambientales sobre una de las, y la preservación sobre un medio natural. Y como en eso podemos hablar de 20 ítems diferentes. Y uno de los ítems más importantes es casualmente el que usted plantea, que es el tema del monóxido de carbono, el efecto invernadero y el impacto que tiene. Y casualmente eso viene, y es lo que se está buscando en los desarrollos tecnológicos, de ver cómo se va suplantando el petróleo y la generación de monóxido de carbono liberado y contaminando el ambiente. He tratado de darle mi impresión. Yo creo que, es decir, no es solamente un rubro, son varios rubros y hay que ver cada situación o cada emprendimiento desde un punto de vista particular y cómo se mitigan al máximo los efectos nocivos que tiene. Carlos, el próximo en preguntar, según la lista, está Jorge y después Miguel. Les pido por favor que sean breves, así aprovechamos que todos aquellos que tengan dudas puedan preguntar y además estamos un poco cortos de tiempo. Bien, intentaré ser breve. Yo tenía 3 consultas, las voy a hacer lo más breve posible. Primera, en términos de eficiencia, que fue uno de los aspectos que abordó, hay una marcada, digamos, tendencia, al menos en la producción industrial de insumos. Las lámparas de bajo consumo, ahora una tecnología inverter que disminuye los consumos por el régimen de trabajo, en fin. Lo que yo no observo, perdón por esta objeción, es que tenga impacto en la facturación. La facturación no ha parado de crecer jamás. No importa el ahorro energético, digamos, que sobre el que se esté apoyando. Esto, que, digamos, si bien la tendencia es a que nosotros tengamos un consumo racional, lo cierto es que la energía no para, digamos, de encarecerse. Primero. Lo otro es que en el caso de las auditorías privadas, ¿no?, respecto a la mejora de la eficiencia, parece haber un cierto control al existir la obligación, al menos ahora, de que todos los electricistas que, digamos, actúen en un hogar tengan matrícula y que por lo tanto, digamos, estén de alguna manera controlados y hagan todo en acuerdo, digamos, al mejor régimen de construcción de las instalaciones eléctricas y demás, aunque veo cierto escepticismo en la tribuna. Pero bien. Ahora, tenemos en el horizonte, o sea, finalmente, en nuestro horizonte, en nuestro país, un horizonte de energías renovables consistente. Quiero decir, podremos finalmente sustituir todo lo no renovable y tendremos, digamos, energía renovable suficiente para la prosperidad, tal como se, digamos, manifestaba en estos objetivos de mediano y largo plazo. Terminé. Bueno, te contesto, voy a tratar de ser Gracias, Jorge. Voy a tratar de ser muy sintético en la respuesta. Primer aspecto. Creo que el tema de eficiencia energética es un cambio cultural.
Estamos en un proceso de cambio cultural. Y es un tema que desde políticas públicas, por lo menos en Córdoba, siempre ha tenido mucha, y creo que es pionera en esto, y desde el punto de vista público, político, gubernamental, mucha difusión, insistencia, inclusive se formó la primera camada, o fue una camada muy importante de gestores energéticos, que hicieron los primeros relevamientos, los primeros estudios desde el punto de vista privado. ¿Okay? Pero, y en esto yo soy gestor energético también, por eso hablo con conocimiento de causa, indudablemente el sistema, y soy auditor interno, todo esto genera, es romper una cultura, y romper una cultura lleva mucho tiempo, porque por uno de los problemas que comenté en algún momento, que se lo ve como un costo y no como un beneficio y un margen de rentabilidad. Segundo, la eficiencia energética no quiere decir que yo vaya a consumir menos energía. Quiere decir que voy a usar la energía más eficientemente. Es decir, dentro de, uno de los parámetros de los relevamientos y auditorías energéticas que se analiza son los tiempos de los procesos, y segundo es el kilogramo utilizado versus la cantidad de energía que utilizo. Es decir, que si yo al final del día utilizo menos cantidad de energía por kilo producido, no quiere decir con eso que yo vaya a consumir menos energía. A lo mejor estoy produciendo más a un costo menor. De todas maneras, vuelvo a reiterar, es un problema cultural. Por eso creo que estas charlas vienen bien para crearnos la conciencia de lo que hacia dónde tenemos que apuntar. Y la última pregunta que me hiciste, no me acuerdo a qué te referías, al tema de energías renovables. Tenemos que ser claros, las energías renovables tienen una potencia unitaria muy baja y tienen grados de eficiencia variables dependiendo más que otros tipos de energía de las condiciones naturales. Entonces, lo que sí puede llegar, inclusive, no pueden trabajar como en determinada, como energía base confiable en determinadas circunstancias. Hablemos en el caso solar, ¿ok? Por ejemplo, es decir, yo tengo durante el día y depende de las condiciones climáticas y eso es variable como hablamos en la reunión pasada. En la parte eólica también tengo las condiciones fluctuantes que puedo llegar a tener por las condiciones. Es decir, que hoy nosotros tener, y el objetivo original de los planes renovar era llegar a tener un 25% de energía dentro de la matriz energética argentina de producción de energía renovable. Ese 25% significaba, y empieza a significar una reducción considerable de la generación de monóxido de carbono o de las térmicas. Y ahí tenemos que ir buscando y desarrollando nuevas tecnologías de generación eléctrica, ¿ok? Entonces, por eso también yo hice hincapié de que no hay que desechar a lo mejor la energía nuclear, porque habrá que ver, como dije recién, los impactos que tiene cada una y cómo se mitigan para no generar la contaminación ambiental. ¿Me entiendes? Es decir, que las energías renovables tienen un techo y tienen una limitación por el momento. Vuelvo, por ejemplo, a la biomasa. La biomasa depende básicamente de los desechos vegetales. El caso de AGD, por ejemplo, la aceitera General Dehesa, que tiene una central térmica de base de biomasa, pero depende básicamente de la cáscara de maní, que es un recurso finito y limitado. Si no, tenemos que empezar a ver y utilizar la biomasa de deforestación. Entonces entramos en otro tipo de círculos viciosos. Totalmente. No sé si he podido responder tu inquietud. Sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Por favor. ¿Miguel? La última pregunta, Miguel. No va a ser una pregunta. Quería aportar un poco al tema, digamos, transmitiendo una visión que tiene el ingeniero Emilio Apud, que supongo que ustedes
lo conocen, que fue secretario de Energía en el gobierno de la Rúa y forma parte de ese grupo de ex secretarios de Energía. Es una persona que se dedica a la energía, muy competente, muy compenetrado, relacionado y asesora a empresas inversoras, ¿no? Que están viendo las potencialidades del país. Me llamó la atención, digamos, el énfasis. Yo lo escuché hará un mes y lo escuché a fines del año pasado, marcando la misma línea, y es esta. Esto es lo que les quiero transmitir. Él habla de que la era del petróleo más o menos termina en el 2050, en síntesis. Y dice, nosotros tenemos una riqueza, digamos, una riqueza espectacular en gas y petróleo, que si hasta el 50 no lo explotamos, va a quedar abajo de la tierra, como que se nos pasó el tren. O sea, él pone muchísimo énfasis, en este caso particular, en cuanto a la energía, en cuanto al país en particular, en explotar esa energía, Vaca Muerta y etcétera, todos los recursos que tenemos, intensivamente. O sea, él, además del gasoducto, que eso es lo mínimo, a él le preocupa la licuefacción para poder exportar no a los países vecinos, sino a Europa, etcétera. Ahora que hay problemas, digamos, con la guerra en Ucrania. Entonces, él, digamos, desde el punto de vista energético, nosotros somos un país rico, y él, entre comillas, ¿no? Esta es mi interpretación, es como que está desesperado por esa explotación, y cuando le preguntaban, así como te preguntaron ahora por las hidroeléctricas, él, obvio que la hidroeléctrica, la nuclear, pondera todos los pros y los contras que tienen cada una, las renovables, etcétera. Pero él dice, son mucho más baratas y de más rápida, de menor inversión, mucho más rápidas para ponerla en servicio y demás, a una central eléctrica de gas. O sea, en la práctica, digamos, hoy, desde el punto de vista energético, es como que él hizo mucho hincapié, así como vos desarrollaste todas las fuentes de energía, o sea, teórica, las ventajas, los pros y los contras. Él, obviamente que las conoce también como todo especialista en energía, pero él está desesperado porque los inversores están ávidos de venir a invertir acá y para mandar a sus países de orígenes, Europa, además. Hay avidez de esa inversión. O sea, lo que yo quería poner en evidencia es que, además de todo este marco, el país, propiamente dicho, en energía, tiene una riqueza, y es importante, digamos, que nos avivemos de sacarla, digamos, antes de que nos quede bajo la tierra. Nos resolvería muchísimos problemas, inclusive de balanza de pagos, obviamente, porque podemos exportar. Eso es lo que quería puntualizar un poco para agregarle a toda esta charla. Miguel, primero comparto la opinión de que para salir de una situación de crisis energética, las centrales térmicas son de menor tiempo de construcción, de potencias razonables, y que podés poner y sacar al país de una situación de crisis. Pero creo que la matriz energética tiene que ser diversa. Es una condición necesaria. Es decir, nosotros tenemos que tener un universo y desarrollar toda la energía. Segundo punto, si bien nosotros tenemos energías y tenemos una reserva de energía, el caso de el caso, por ejemplo, particular de Vaca Muerta, no son pozos convencionales, son pozos que funcionan a base de cracking, que es lo que tritura y rompe, y para usar el cracking necesitamos agua. Y en el caso de Vaca Muerta estamos utilizando recursos escasos de agua para la generación de energía. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y siempre hay una ecuación, y que es una ecuación que cada día va tomando más influencia, un concepto que se está instalando y que me parece real. Es decir, ¿cuánta energía gasto para construir, para hacer, para generar, versus la energía que voy a producir?
Entonces, esa es una ecuación que tenemos que terminar, tenemos que entenderla e internacional. Es decir, si yo voy a gastar, por decirte, 10.000 millones de dólares, o la cantidad que sea, lo veamos en términos económicos, por eso yo no lo voy a recuperar nunca después, y lo llevo a la cantidad de energía en calorías que yo tengo que invertir, pasa a ser, a lo mejor, para salvar una situación, pero eso no es gratis, tiene su impacto en otras áreas, y tiene su impacto ambiental, y tiene su impacto en otras circunstancias. Es decir, no es un tema tan directo. Comparto la opinión y la visión que tenemos, y sobre todo la visión que planteas, pero no es lineal. No es lineal. Y en esto de la energía siempre ha habido, o se ha planteado una discusión de el petróleo versus a la otra tipo de energía. Y yo, en mi opinión personal, creo que hay que tener, y yo creo que el petróleo va a seguir subsistiendo. El problema es que vamos a tener nosotros cuando se acabe el petróleo, porque no vamos a tener fuentes alternativas, hoy no tenemos fuentes alternativas de recursos que nos permitan generar energía sin tener petróleo. Entonces creo que sí tenemos que explotar, tenemos que poner todos los bifes sobre la parrilla, como decimos, para poder explotar nuestros recursos, pero haciendo una utilización racional y también viendo los beneficios que nosotros podemos obtener. No sé si Sí, obvio. Sí. Listo. Yo soy del área nuclear, así que más o menos, o sea, lo que él da a entender es que todo está bien, pero hoy por hoy como que pone el acento en que eso ya está, va a venir con el mundo, seguramente sí, que después de la era del petróleo, pero mientras tanto nosotros saquemos para no quedarnos con el petróleo adentro. No, cuando se yo creo que vuelvo a decir, me parece que todos los recursos naturales los tenemos que explotar. Obvio. Tenemos que sacar el máximo beneficio, y este es un recurso natural, pero tenemos que ser con un cuidado, y que nos quede a nosotros como país, como sociedad, el mayor beneficio. A eso me refiero, ¿no? Y cierro para cerrar un contexto. Uno de los grandes problemas que ha tenido Alemania con la guerra de Ucrania es que empezó a desactivar las centrales nucleares, y ella apostó al gas ruso, y hoy se encuentra con un brete en que tiene desactivadas centrales nucleares y no tiene el gas ruso. Entonces para eso tenemos que pensar nosotros y imaginarnos y desarrollar políticas que nos permitan tomar los máximos recursos y tener una diversidad de recursos como para tener las alternativas ante las situaciones a niveles nacionales e internacionales que nos permitan salir adelante. Ok, muchísimas gracias, creo que ya se ha sido demasiado. Bueno, un aplauso en nombre del Instituto Hannah Arendt. Ahí la veo a Ceci, la veo a Vero, la veo a Elvira. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estamos muy agradecidos con tu participación. Hasta el próximo Gracias, Carlos. encuentro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. no, por favor, gracias a ustedes. Muy buenos. Gracias. Hasta la próxima. A la próxima. A la próxima.